Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Saraí Santiago Segura, Angulo Benumea, Alan Saúl y Enzo Tomás Guyot. En este video les vamos a explicar un poco la parte teórica, solo para que entiendan tantito cómo es que funciona toda esta parte de las derivadas, para que puedan usar nuestro programa en R y puedan calcular cualquier derivada. Bueno, vamos a comenzar con la derivada de una constante. Aquí la fórmula nos dice que toda constante es igual a 0. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? La derivada de 1, ya que no tiene una variable, es 0. La derivada de 13.526 sigue siendo 0. La derivada de 5 es aquí 0. Ahora vamos a pasar a la derivada de una potencia. Si f de x es igual a x con una potencia, lo que nos dice esta fórmula es que la derivada es cuando se pasa el número de la potencia del otro lado multiplicando, y a la potencia de acá se le va a restar un 1. Ejemplo, aquí tenemos x, que x tendría un número 1 acá. Bueno, aquí nos da 1, pero ¿por qué? Porque aquí al 1, cuando le restamos 1 y nos da una potencia 0, es igual a que hiciéramos esta fórmula. Entonces, si por ejemplo aquí fuera 5 y 5, 5 entre 5 es 1. Para que se vayan dando una idea, aquí puse un ejemplo. 3 a la potencia 3 menos la potencia 2 es igual a esta fórmula de acá, que es 3 a la potencia 3 entre 3 a la potencia 2, que nos da 27 entre 9, que pues aquí ya podemos saber que es 3. Ahora, si lo resolviéramos de esta manera, 3 a la potencia 3 menos 2 es igual a 3 a la potencia 1, que es igual a 3. Ahora, en el segundo ejemplo, f de x nos dice que x tiene una potencia de menos 6. Entonces pasamos el menos 6 de este lado, multiplicando, como lo pueden ver acá, y le restamos un 1 a la potencia menos 6. Entonces nos va a dar menos 6x a la potencia menos 7. Aquí en este otro ejemplo tenemos x a la cuarta potencia. Entonces pasamos el 4 aquí multiplicando y resolvemos esta parte de acá. X a la cuarta potencia menos 1 nos da x a la tercera potencia. Entonces, si multiplicamos esto por x a la tercera potencia, nos da 4x a la tercera potencia. Ahora veremos la derivada de una constante por una función. Aquí, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Bueno, nos dice que la derivada es cuando ponemos la constante, aquí se deja normal la constante, y se hace la derivada de h. Que por ejemplo, aquí 4x a la tercera potencia, pasamos la tercera potencia de este lado y resolvemos esta parte de acá. Entonces nos quedaría 4x, 3 menos 1, 2. Y si lo multiplicamos, nos quedaría 12x al cuadrado. Aquí en este otro ejemplo, x, si lo resolvemos, por ejemplo aquí, nos quedaría
pasamos el 1 acá. X1 menos 1 nos quedaría 1. Acuérdense que les dije que x a la potencia 0 es 1. 1 por 1, que es igual a 1. Entonces sería 2 por 1. Nos queda 2. Ahora en el siguiente ejemplo tenemos 1/2 multiplicado por x a la potencia 4 entre 2. 4 entre 2, como ya lo sabemos, es 2. Entonces, vamos a pasar el 2 del otro lado. El 2 multiplicando por 1/2 de x. Acuérdense, 2 menos 1, que nos da como resultado 2 por 1/2, 1. Ahora, x con la potencia 2 menos 1 nos da 1. Y no hace falta poner el 1 acá. Ahora, todo lo que multiplique por 1 da como consecuencia el mismo número en sí. Es decir, si aquí el x tendría un valor de 5 o de 10, aún así nos daría 1 por 10, 10. 1 por 5, 5. Entonces aquí se puede dejar sola la x. Ahora nos vamos a la parte de la derivada de x en el denominador. Aquí tenemos, en el primer ejemplo, 5 que está dividiendo a x a la tercera potencia. Esto se puede reescribir de esta manera. 5 por x con la potencia de menos 3. Vamos a pasar el x, vamos a multiplicar el menos 3x por 5, que nos da aquí menos 15. Y ahora aquí, al x, le vamos a restar menos 3 menos 1, que nos da menos 4 de acá. Si lo queremos reescribir para que nos pase a positivo la potencia, tenemos que escribirlo de esta manera. Menos 15x a la cuarta. Que x a la potencia menos 4 es igual a que escriban 1 entre x menos 4. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Aquí nos dice que es 3 entre x con la potencia menos 5. Podemos reescribirla como 3 por x 5. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por 5 de acá. Nos da 5. Y vamos a escribir x, esta parte de acá, la derivada de esto, que es x cuatro, porque le estamos restando un 1. Y nos quedaría 15x a la cuarta potencia. Ahora veremos la derivada de una raíz.
Para esto es importante recordar esta fórmula de acá. Aquí tengo un pequeño ejemplo, que este 2 no se escribe. Siempre que tenemos una raíz cuadrada hay un 2 acá, pero no se escribe. Entonces, la raíz cuadrada de x a la potencia 5, siendo 5 la m de acá, y 2 el n, que aquí está, se puede reescribir de esta siguiente manera. 5x a la potencia 5 entre 2. Ahora, ¿qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula de aquí, que por cierto, esto parece un más, pero es un menos, nos dice que, por ejemplo, ahorita que derivemos esta fórmula de acá, tenemos que pasarlo de la siguiente manera. Primero, lo reescribimos todo, ¿no? Que es x, m, que es 2, que lo ponemos acá, entre 3, que es el n, menos 1. Ahora, 2 tercios menos 1, sabemos que es menos 1 tercio. También pasamos este 2 tercios del otro lado multiplicando, como es en este caso. Entonces nos queda 2 tercios por x a la potencia menos 1 tercio. Esto todavía se puede simplificar más. Acuérdense que si tienen una potencia negativa, la pueden pasar a una potencia positiva poniéndolo en el denominador, como es este caso de acá, que nos quedaría 2 entre 3x a la potencia 1 tercio. Ahora, todavía se puede simplificar más. Aquí mantenemos todavía el 2 entre 3, acuérdense de esta fórmula de acá, y vamos a hacer la raíz cuadrada, la raíz cúbica de x, porque aquí este 3 pasa de este lado y el 1 pasa aquí, pero no se escribe. Ahora, en la siguiente tenemos f de x es igual a 2 por esta raíz de acá. Acuérdense, esto es n, esto es m. Si lo reescribimos, lo podemos reescribir de esta siguiente manera. 2 por x a la potencia 3 sextos, que aquí saben que 3 sextos es igual a 1 medio, que es igual a la raíz cuadrada de x. Aquí todavía no hemos restado el 1. Aquí solo les puse el ejemplo de cómo se puede pasar a escribir. Pero para que sea más sencillo, vamos a mantener el x aquí. 1 medio menos 1. ¿Y qué nos da aquí? Aquí nos dice que la derivada de esta función es igual a 2 por x a la menos 1 medio. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces aquí ya terminamos con el tema de derivada de una raíz. Antes de continuar con este tema, es importante aclarar que en el video tutorial solo estamos repasando las bases teóricas de las derivadas más importantes. Las derivadas es muy sencillo, solo se tienen que seguir ciertas fórmulas que dentro del video pondremos las fórmulas y solitos se resuelven. Ahora vamos a pasar a un tema tantito más difícil, que son las derivadas parciales, pero vamos a comenzar con las derivadas parciales de primer orden. Aquí, anteriormente estábamos derivando con una sola variable, que era la variable x.
Ahora vamos a derivar con la variable x y la variable y ciertas funciones. Aquí en el primer ejemplo tenemos esta función de aquí. Esta es una manera de escribirlo cuando vamos a derivar la función entre x. Luego, en el siguiente video, les enseñaré cuántas maneras hay de escribir esto de acá. Vamos a quedarnos con esto. Entonces, la derivada de x de esta función de aquí es muy sencillo. Las constantes las vamos a mantener. ¿Cuáles son nuestras constantes? Aquí tenemos un 3 y aquí tenemos la y. Entonces escribimos 3y. Y ahora vamos a hacer la variable, que es en este caso x al cubo. Acuérdense, 3 pasa del otro lado, aquí multiplicando, y nos queda que a este 3 le vamos a restar un 1. Entonces es x a la potencia 3 menos 1 y nos queda x a la potencia 2. Ahora escribimos el signo de menos y aquí vamos a dejar las constantes. Tenemos y a la potencia 2 y tenemos el 2 de acá. Entonces escribimos las constantes, que sería 2y al cuadrado, como ven acá. Y ahora vamos con la variable x. 2 pasa al otro lado, o sea, aquí el 2x, y 2 menos 1 nos da 1. Entonces el 1, bueno, no se escribe acá. Ahora, en esta parte de aquí no tenemos ninguna variable x. Entonces, ¿qué nos dice? Una constante es igual a 0. Entonces aquí vamos a poner el signo de más y ponemos 0. Simplificándolo un poco, tenemos que 3 por 3 es 9 y escribimos x al cuadrado y la y de acá. Recuérdense que eso se está multiplicando. Reescribimos el signo de menos y ahora 2 por 2 que nos da 4, x y al cuadrado. No importa si ponen la y al cuadrado primero o el x primero. Al fin de cuentas es lo mismo. Ahora, vamos a hacer la derivada de y. ¿Cuáles son nuestras constantes? Aquí. ¿Cuáles son nuestras constantes? 3x al cubo. Entonces escribimos 3x al cubo. Sabemos que y, una variable, cuando no tiene potencia ni está multiplicada por ningún número, es un 1. Si no, aquí lo puedo explicar. Y a la 1, que pasamos el 1 de este lado, el y le restamos 1 menos 1, nos quedaría como 1y a la potencia 0, y habíamos dicho que la potencia 0 es igual a 1, entonces nos quedaría 1 por 1, que es igual a 1. Entonces aquí escribimos un 1. Reescribimos el signo menos. La constante aquí es 2x a la potencia 2. Entonces la reescribimos acá. Y multiplicamos
por la derivada de la variable, que en este caso y al cuadrado es 2y, aquí en la potencia sería 2 menos 1, que es igual a 1, entonces no se escribe el 1 de acá, más 4, que es nuestra constante, nuestra variable y que está solita, ya lo habíamos explicado, vamos a escribir un 1. Reescribiendo la función, tenemos aquí que la derivada de y de esta función es 3x al cubo menos 4x al cuadrado, que está multiplicándose por y, más 4. Ahora vamos a tratar de resolver esta función de acá. Vamos a comenzar con la derivada de x. Aquí tenemos una variable, entonces la derivada de esta variable de aquí sabemos que es 2x, escribimos el 2 de acá, menos 1, más, tenemos aquí una variable, la constante es 3y, que es 3y por la variable, y como está solita, ya lo habíamos explicado, da 1. Ahora ponemos el signo de más, y 2 es una variable, pero no es la variable que estamos buscando, que en este caso es x. Entonces, una constante solita, sin una variable, es igual a 0. Y en este caso es lo mismo. Aquí solo tenemos una constante, entonces va a ser igual a 0. Reescribiendo esta función, tenemos que 2x, la potencia 2 menos 1 es 1, ¿no? Pero este 1 de acá no se escribe, ya está implícito. Más 3y por 1, vamos a 3y. Más 0, pues no lo escribimos porque es 0. Ahora vamos a hacer la derivada de la función, pero de la variable y. Aquí no tenemos ninguna variable y, entonces es una constante, y una constante solita, habíamos dicho que es 0. Más, aquí tenemos una variable, entonces escribimos la constante, 3x por la derivada de la variable y, que es 1, ya lo habíamos explicado, más la derivada de y al cuadrado, que pasamos este 2 de acá, de este lado, escribimos y ponemos su potencia 2 menos 1. Seguimos, y aquí como pueden ver es solo una constante, entonces ponemos 0. Y reescribimos la función que nos da 0, no lo escribimos. Entonces escribimos 3x, que 3x por 1 es 3x. Más, escribimos el signo de más, 2y a la potencia 2 menos 1, ya sabemos que es 2y, porque nos escribe el 1 acá. Más 0, lo dejamos así. Vamos a continuar con nuestras derivadas parciales de primer orden. Primer orden porque solo estamos encontrando la derivada de x y y. Aquí en los videos anteriores han visto
que al derivar x escribo esto de acá. También en otros libros podrán encontrar esta forma de escribirlo, que en este caso vamos a utilizar esta forma de escribirlo, o esta, o esta. Cualquiera de esas está bien. Ahora, hay que acordarnos de esta fórmula de acá, que por cierto se preguntarán por qué tengo tantos garabatos. Bueno, porque hago un video una y otra vez hasta que me salga bien, y pues al final de cuentas termino teniendo varios garabatos. Esta fórmula, acuérdense que era de que el 3 era el m y 2 era el n. Entonces esto se puede escribir de la siguiente manera: x a la potencia 3 entre 2. Acuérdense que el 2 aquí no es necesario escribirlo. Bueno, vamos a seguir. Esta función de aquí, a la cual vamos a derivar con x y con y, se puede escribir también de la misma manera, aunque el 1 no se tiene que poner y el 2 tampoco, pero es para acordarnos de esta fórmula de acá, en la cual podemos escribirlo de la siguiente manera. Quitamos la raíz cuadrada y ponemos la potencia 1/2. Ahora, siguiendo esta fórmula de acá, vamos a ir resolviendo los ejemplos, que bueno, ya están resueltos. Y se los voy a ir explicando paso a paso. El 1/2 de acá pasa acá multiplicando. Acuérdense que 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y la u permanece igual. Entonces la u, que en este caso es 3x cuadrada por y más y cuadrada. Entonces lo escribimos acá. Ahora vamos a multiplicar esto por la derivada de x de u, que en este caso ponemos las constantes, que aquí está el 3, aquí está la y, entonces nos queda 3y por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, o 2x a la potencia 2 menos 1, que bueno, ya sabemos que nos da 2x a la potencia 1, que bueno, la manera correcta de escribirla es 2x. ¿Por qué se acaba aquí? Porque aquí solo tenemos una constante. Y ya sabemos que una constante sin una variable es 0. Todavía se puede simplificar esto más. Acuérdense que es preferible tener la potencia positiva. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya lo habíamos explicado anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo. El 6 con la potencia negativa de 2 se puede escribir de esta manera. Aquí, entonces escribiríamos esto de acá, aquí arribita, que ya sabemos que 3 por 2 nos da 6. Y escribimos xy o yx, como aquí, 6xy. El 1 multiplica lo de arriba, que ya sabemos que 1 por 6xy es 6xy. Y el 2 se pasa aquí abajo. Esto de aquí, la u permanece igual, que la u es 3x al cuadrado por y más y al cuadrado. Y la potencia pasa siendo positiva. Todavía se puede simplificar más. ¿Cómo? Aquí 6 entre 2 ya sabemos que es 3, o 3 entre 1. Entonces este 3 lo vamos a poner acá, 3xy, y el 1 ya sabemos que si multiplicas 1 por cualquier cantidad te da esa misma cantidad. Entonces
esto de aquí pasa igualito. Lo único que cambia es el 2, que ya lo habíamos explicado acá. Ahora, 3x por y, que ya lo habíamos puesto acá, aquí lo escribimos tal cual. Y acuérdense de esta fórmula de acá, en la cual no es necesario poner aquí un 2 y tampoco la potencia de 1 acá. Entonces escribimos tal cual 3x al cuadrado por y más y al cuadrado. Y ya aquí tenemos la derivada de x de esta función. Ahora, la derivada de y. Siguiendo esta función, ponemos el 1 medio acá. 1 medio menos 1, sabemos que es menos 1 medio. La u la escribimos tal cual, que la u es esto. Y aquí tenemos que multiplicar por la derivada de u, que en este caso la constante es 3x al cuadrado, que aquí lo tenemos. Y ya sabemos que y solita es 1. Si quieren lo puedo explicar otra vez. La derivada de y, f de y, es igual a el 1 que está acá, pasa acá, 1, y 1 menos 1 es igual a 1 y a la potencia 0, que ya sabemos que algo a la potencia 0 es 1, entonces nos quedaría 1 por 1, que es igual a 1. Ahora, la segunda parte, ponemos el signo positivo acá, y la derivada de y al cuadrado es 2y. Aquí lo explico tantito mejor. 2y a la potencia 2 menos 1, que es 2y a la potencia 1, que este 1 no se tiene que escribir, simplemente escribimos 2y. Ahora, queremos que la potencia pase siendo positiva. Entonces, la u de acá la pasamos exactamente igual. El 1 de 1 medio pasa acá, el 2 pasa acá. Esto de acá pasaría acá, lo escribimos tal cual. Ya sabemos que 1 por esto es igual a esto. Y ahora tenemos que el 1 medio de acá, el menos 1 medio, pasa siendo positivo, entonces escribimos 1 medio. Y aquí, si lo quieren terminar de escribir mejor, podemos poner que la derivada de y de esta función es igual a 3x cuadrada más 2y entre 2 por 3x cuadrada y más y2 a la potencia 1 medio. Todavía se puede simplificar más, pero no lo vamos a hacer. Ahora vamos a pasar a las derivadas parciales de segundo orden. Aquí les voy a enseñar cómo se hace. Primero, tenemos que sacar la derivada de x para luego poder resolver esta de acá y esta de acá. Entonces, tenemos que
la derivada de 2x a la cuarta potencia por y, nuestra constante, que es y, permanece igual, por la derivada de 2x a la cuarta potencia. 4 por 2 nos da 8. X, y bueno, sabemos que 4 menos 1 es 3. Ahora pasamos el signo de menos, escribimos nuestra constante, que en este caso es y al cuadrado, por 3 por 2 nos da, acuérdense, 6. Escribimos la X y aquí 3 menos 1 sabemos que es 2, pero vamos a escribir todos los pasos. Pasamos el signo de más y aquí no tenemos ninguna variable X, entonces esto es una constante. ¿Y qué pasa cuando solo tenemos una constante? Es 0. Vamos a reescribir todo f de x. Sabemos que aquí, esta parte de aquí, nos va a quedar 8x a la potencia de 3, a la tercera potencia. Y escribimos y al lado. Ahora ponemos el signo negativo. Y yo voy a comenzar aquí. Y vamos, ya sabemos que aquí es 6x a la segunda potencia, porque 3 menos 1 es 2. 6x a la segunda potencia. Y vamos a escribir nuestra constante, que era esta, que es y al cuadrado. Aquí no es necesario poner el más 0, entonces ya tenemos nuestra f de x. Ahora vamos a intentar sacar la derivada de y. Aquí escribimos tal cual nuestra constante, que es 2x a la cuarta potencia, y ya sabemos que y solita es 1. La derivada de y solita es 1. Pasamos el signo de menos, escribimos nuestra constante, que en este caso es 2x al cubo, y la derivada de y al cuadrado es 2y. Escribimos la potencia original menos 1 más, por el signo de más, aquí se escribe la derivada de y a la quinta potencia es, escribimos el 5 acá, escribimos y 5 menos 1, ya sabemos que es 4. Entonces solo es reescribir
2x a la cuarta potencia por 1 es 2x a la cuarta potencia. Escribimos el signo de menos. 2 por 2 nos da 4. Aquí escribimos x al cubo y y con la potencia de 2 menos 1 sabemos que es y, porque y con la potencia 1 es igual a y. Ponemos el signo positivo, que aquí lo podemos ver, y ahora escribimos 5y con la potencia 5 menos 1, ya sabemos que es 4. Perfecto. Entonces ya encontramos la derivada de y. Ahora lo que necesitamos es encontrar estos 4 de acá. Y lo voy a escribir con pluma negra. Vamos a hacer f de x. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que vamos a derivar a x en esta función de acá. Entonces, ¿cuál es nuestra constante? Sabemos que es y. Y aquí 3 por 8, sabemos que es 24. X 3 menos 1, 2. Entonces escribimos a la segunda potencia. Ahora escribimos aquí el menos, y escribimos la constante, que en este caso es y cuadrada, y escribimos la derivada de 6x al cuadrado. 2 por 6, sabemos que es 12. Escribimos la x. Y bueno, 2 menos 1, 1. Que aquí no es necesario poner el 1. Entonces simplemente lo vamos a dejar así. Reescribimos. Y nos da 24x al cuadrado por y menos, escribimos el signo de menos, 12x y cuadrada. Aquí no importa el orden porque es una multiplicación. Ahora vamos a encontrar la derivada de y de esta función. Entonces escribimos de la siguiente manera. ¿Cuál es la constante? Ya que estamos buscando la variable y, la constante es 8. Que me lo escribo mejor. 8x al cubo. Y solita, la derivada de y solita, ya lo habíamos explicado antes, sabemos que es 1. Ponemos el signo de menos. La constante es 6x cuadrada por la derivada de y cuadrada. Pasamos el 2 aquí enfrente. Escribimos la y y sabemos que 2 menos 1, 1. Y no es necesario poner el 1 aquí en la potencia. Reescribimos la fórmula y nos dice que 8x al cubo por 1 es igual a 8x al cubo menos,
Aquí hay una multiplicación, 6 por 2, 12. X cuadrada y. Perfecto. Entonces ya tenemos esta. Ya tenemos esta de acá. Y vamos a resolver estas dos de acá. Vamos a comenzar con la derivada de y de esta. Comenzamos con esta parte de acá. Sabemos que aquí no hay ninguna variable y, entonces es una constante. Entonces escribimos un 0. Signo negativo lo pasamos acá. Ponemos nuestra constante, que es 4x al cubo. Y la derivada de y solita sabemos que es 1. Entonces esto se multiplica por 1. Ponemos el signo positivo. Y ahora 5. Tenemos aquí 5y a la cuarta potencia. Derivándolo, sabemos que vamos a multiplicar 4 por 5, que es 20. Escribimos la letra y. Y 4 menos 1, sabemos que es 3. Ahora, ya terminamos esta de acá. ¿Cuál nos falta? Esta. Entonces, vamos a escribir de la siguiente manera. Ahora vamos a encontrar la derivada de x de esta función. Aquí tenemos una constante, sí, que es 2. Y vamos a multiplicarlo, el 4. Lo ponemos acá. X, sabemos que 4 menos 1 es 3. Entonces escribimos en la potencia 3. Y ahora ponemos el signo negativo. Aquí, ¿cuál es nuestra constante? Nuestra constante es y. Y 4, entonces vamos a escribir 4y. Y la derivada de x al cubo, sabemos que vamos a poner aquí el 3. X y 3 menos 1, 2. Ahora, vamos a pasar el signo positivo. Y como verán aquí, no tenemos ninguna variable x, entonces es una constante. Y una constante solita es 0. Vamos a reescribirlo. Entonces, 2 por 4 nos da 8. X al cubo, signo menos 4 por 3 nos da 12. X cuadrado y. Y aquí no es necesario poner el 0. Aquí de igual manera podemos reescribirlo. Y es menos 4x al cubo. ¿Por qué? Menos 4x al cubo por 1 es menos 4x al cubo. Más 20y al cubo. Y ahora tenemos las siguientes respuestas. Espero que les haya servido. Este es un video tutorial
con los conceptos básicos de las derivadas para que se den una idea, para que practiquen las derivadas, y si quieren saber si tienen bien una derivada, usen nuestro programa en R para ver que su resultado cuadre bien con el resultado de nuestro programa en R. Muchas gracias. Hasta luego.